Le damos la bienvenida en este espacio ahora al economista Alberto Acosta Burneo, ya está en nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, empecé por algo que preocupa y llama la atención. Han pasado 2 meses desde esos 18 días de movilizaciones en el país y sin embargo el riesgo país sigue subiendo. Esta semana está por encima de los 1.500 puntos. ¿Qué lleva a que siga subiendo cuando aparentemente la situación y en el país pues ha vuelto a la calma? Bueno, hay temas de fondo. Primero, las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el Ecuador aumentan las presiones por subir el gasto público. Las manifestaciones demuestran, y de hecho las manifestaciones le costaron al país una elevación permanente del gasto público de casi 500 millones de dólares por aumento de subsidios, entre otros factores. Y hay temas coyunturales como es el entorno internacional. Un precio del petróleo que está descendiendo. Eso afecta a las finanzas públicas. Y ahora la previsión de elevación de tasas de interés en Estados Unidos. Se está hablando de una posible elevación mucho más fuerte que las anteriores en los siguientes días. Y eso tiene un impacto para el Ecuador, porque en unas finanzas públicas que no están garantizadas su sostenibilidad, el que suba la tasa de interés significa que las opciones de financiamiento van a ser más costosas y más reducidas. Ahonda los problemas de sostenibilidad, porque el Ecuador lamentablemente todavía depende del endeudamiento, es un adicto al endeudamiento, y el que sea más costoso el endeudamiento lo único que hace es reducir las opciones de financiamiento futuras. Ahora, lo segundo es casi que se escapa de las manos porque dependemos, como usted dice, de situaciones externas, ¿no? Pero lo primero tiene que ver con esa confianza que genera el país en poder cumplir sus obligaciones también. Ahora en diciembre termina este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero por ejemplo el ministro de Finanzas decía en este espacio que están en conversaciones y que se garantiza el respaldo de estos organismos multilaterales de crédito para el 2023. Lo que hay que estar muy claro es que la opción de un acuerdo con financiamiento a partir del próximo año ya no existe, porque el Ecuador ya ha usado todo el cupo disponible en los organismos multilaterales. El Ecuador va a tener que hacer lo que debió haber hecho siempre, que es trabajar por el lado del gasto. Las finanzas públicas son insostenibles no porque falten ingresos, es porque sobran gastos, gastos innecesarios, gastos inútiles, gastos excesivos que no le agregan valor al ciudadano. Entonces el desafío el próximo año es importante porque ya no tenemos al FMI y a los multilaterales para que nos presten dinero y el Ecuador tiene que buscar otras fuentes de financiamiento. Y con el riesgo país al nivel actual, el mercado de capitales no es una opción. El acuerdo con el Fondo Monetario decía el próximo año pueden ir al mercado de capitales y colocar alrededor de 2.000 millones de dólares en bonos. En las situaciones actuales eso no es posible y tendrá que sustituirse esa fuente de financiamiento por un trabajo por el lado del gasto. Empezar finalmente a controlar el gasto y la calidad del gasto para que las cuentas fiscales vuelvan a ser sostenibles. Hola economista, buenos días. Hablemos un poco del tema del empleo. Hay indicadores que todavía alertan y alarman sobre la situación del desempleo en el Ecuador. El gobierno en días pasados emitió un boletín que decía el año pasado se recuperaron 94.000 personas salieron del desempleo en el último año, ese es el titular. Pero, ¿qué empleos consiguieron? Es la pregunta. Y la situación del empleo es preocupante porque si bien por un lado vemos indicadores que dicen las ventas ya superaron los niveles prepandemia, incluso ajustándolas por inflación, la realidad es que el mercado laboral no se ha recuperado y todavía no retorna a los niveles prepandemia. Al día de hoy tenemos un empleo adecuado que corresponde alrededor del 32% de la población económicamente activa. Antes de la pandemia era algo superior al 38%. Entonces, el desafío por el lado del empleo es muy grande y hay que entender qué está detrás. ¿Por qué si las ventas ya volvieron a niveles prepandemia, por qué el empleo no lo hace? Y ahí la respuesta está en la inflexibilidad y el manejo político de los salarios. Seguir subiendo salarios con objetivos políticos que puede contentar a algunos, aquellos que pueden conservar su empleo, pero vemos que limita la generación de nuevos empleos adecuados. Entonces, el empleo que está creciendo es un empleo inadecuado. Un empleo que no gana al menos el salario básico y que no trabaja al menos las 40 horas semanales. Ahora, si es que las ventas subieron a niveles prepandemia, como aseguran, ¿por qué el país no llega a salir de los niveles prepandemia? Según la CELAC, las proyecciones de crecimiento en 2022 todavía nos ponen dentro del grupo de países que no recuperamos los estándares de 2019 antes de que empiece la pandemia. Bueno, primero vemos que hay un factor interesante. Suben las ventas, pero todavía el Producto Interno Bruto no supera los niveles prepandemia. Es decir, ha habido una reducción en las utilidades, en los salarios, que se ven reflejados en este Producto Interno Bruto menor. Entonces, hay un gran desafío todavía y por el lado del mercado laboral,
el desafío es mayor porque hay que trabajar, las empresas se acostumbraron, aprendieron a trabajar con menos empleo. Durante la pandemia se hicieron ajustes muy costosos. El ajustar la nómina para una realidad, por ejemplo, de ventas que cayeron muy fuertemente durante la pandemia, costó muchísimo dinero. Las empresas no van a ampliar sus nóminas fácilmente, sabiendo todo el esfuerzo y los costos que tuvo achicarse. Entonces vemos que el entorno, lamentablemente el entorno legal, es un entorno que desincentiva la creación de empleos adecuados. Por eso es que es tan urgente cambiar ese entorno legal. Tenemos que agregarle algo de flexibilidad, ver las mejores prácticas internacionales, no hay necesidad de inventar nada. Tenemos que entender que necesitamos copiar lo que funciona en el mundo y generar una legislación que sea amigable para la generación de empleo. Ojalá que los políticos lo entiendan, porque lamentablemente con el bloqueo absoluto que existe, los únicos que pagan la cuenta son los ciudadanos que no logran conseguir un empleo adecuado. Ahora, pero claro, para dinamizar esa economía, reactivarla a los niveles de la prepandemia, el gobierno tenía este reto de generar empleos, pero también de atraer inversión, porque esa inversión pública y privada sufrió un terrible impacto con la pandemia en el 2020. Sin embargo, en el 2021 el gobierno decía, hemos cumplido la meta de atraer, de este monto que buscaban atraer de inversión extranjera sobre todo, pero ese dinamismo se perdió desde el primer trimestre de este año. ¿Por qué? Bueno, vemos que la inversión cayó fuertemente de 2018 para acá, la inversión total en la economía, la inversión privada cayó también fuertemente y la inversión es el motor del crecimiento económico, es el motor del incremento de la producción y es la base para la generación de nuevos empleos. Sin inversión no hay ese crecimiento económico. Vemos que la inversión gradualmente está comenzando a recuperarse, pero está a niveles muy lejanos de lo que fue prepandemia. Y por eso el desafío es también incentivar esas inversiones. Y vemos como lamentablemente hay inversiones tan importantes como el sector petrolero, donde las trabas a nivel de los mandos medios no permiten que siga avanzando la inversión. Inversionistas interesados en invertir, porque aquí hay que estar muy claros. No, el problema no nace de que nadie quiere invertir en el Ecuador. El problema es que las inversiones que se quieren realizar tienen que enfrentarse a una infinidad de trabas, de permisos y de una agenda paralela que lleva sobre todo los mandos medios, en donde dicen hay sectores en donde el sector privado no tiene que participar, a pesar de que el gobierno diga voy a duplicar la producción petrolera, por ejemplo, con capitales privados. Quienes manejan ese tipo de inversiones y quienes tienen que dar los permisos, dicen no, eso tiene que ser solo con capitales públicos. Entonces al final del día hay una desalineación y un exceso de trabas que afecta no solo al tema petrolero, sino a la inversión en general. Pero eso por un lado, pero también cómo juega dentro de eso de ahí esta crisis de institucionalidad que estaba también atravesando el país, ¿no? Lo político, cómo llega a repercutir, por ejemplo, en esa seguridad o inseguridad jurídica que se crea también. Bueno, el país lamentablemente tiene una fama de inseguridad jurídica, de cambio permanente de reglas, de irrespeto al Estado de Derecho. Lo que ha sucedido, estas amnistías que se declaran de repente, los delitos no son delitos. Eso al final del día agrega mucha incertidumbre para el entorno de inversiones y hace mucho daño, hay que estar muy claros. Si a eso le sumamos todo el exceso de trámites, de permisos engorrosos, de trabas que se ponen de un sector público que no decide, funcionarios públicos que se conservan en su puesto haciendo poco, porque al final del día se les mide solamente por lo que hacen y no por lo que dejan de hacer. Y a eso sumamos problemas de competitividad, un país que se encareció, una legislación laboral excesivamente inflexible. Todo eso es un cóctel que hace que la inversión no sea atractiva en el país. Todos los inversionistas lamentablemente invierten en países vecinos de manera importante, pero de manera tradicional, esto no es algo nuevo, sino de manera tradicional, se saltan el Ecuador. Y el Ecuador tiene la inversión extranjera como una proporción muy pequeña del tamaño de su economía, teniendo un potencial para recibir inversiones enorme. Bueno, Vista, un tema final, y le quiero hacer esta pregunta, a lo mejor esté fuera de tono y sea quizás hasta fácil responder, pero le prometo que recoge lo que piensa mucha gente que me ha preguntado, y yo mismo. En el tema de los combustibles por la caída del petróleo, ¿por qué la gasolina en el Ecuador, cuando cae el petróleo, solo baja 7 centavos y en Estados Unidos baja más de $1? Bueno, aquí hay dos temas. Por un lado, la fórmula de fijación de los precios de los combustibles no es en base al petróleo, sino en base a los combustibles, y son dos mercados distintos. Aunque están relacionados, la realidad hemos visto que el petróleo ha caído más rápido que los combustibles a nivel internacional. Entonces no se mueven en paralelo exactamente. Entonces hay un primer tema. Un segundo tema es de esa caja negra de Petroecuador, una empresa pública que no tiene balances auditados ya por varios años,
en donde no podemos conocer sus niveles de eficiencia, o mejor dicho, de ineficiencia, y al final del día ese monopolio estatal que le hace daño a los ciudadanos, porque en la práctica, a pesar de que se ha tratado con ciertos cambios recientes de decir puede haber competencia, pero en la práctica nadie puede, no hay ningún otro actor que esté ofertando combustibles internamente, que esté compitiendo vía mejores precios, y tenemos que los ciudadanos pagar por esas ineficiencias que tiene Petroecuador y por ese mercado cautivo que no se ha logrado eliminar. Esos son algunos de los temas importantes que hay que cambiar en beneficio de los ciudadanos. Competencia en el mercado energético. Claro. O sea, también estamos pagando combustible caro por la corrupción y la inoperancia del estatal de petróleos. También, entre otros factores, también por el tema de cómo se fijan los precios, tienen un rezago. Pero también hay que estar muy claros, hay problemas de ineficiencia y que no se transparentan esas cifras. Y claro, no hay interés en transparentarlas, mucho mejor que no haya ni siquiera balances auditados y que los ciudadanos no podamos conocer todos los costos de Petroecuador y sobre todo que no haya una empresa competidora que pueda hacer las cosas de manera más eficiente, porque en ese momento, cuando haya competencia, podremos saber y se descubrirán todas las ineficiencias y podremos ver por qué Petroecuador cobra más caro que una empresa competidora. Pero para eso necesitamos abrir el mercado petrolero a la competencia. Gracias, Bueno, economista. sí. ¿Algo decías, Gracias. Milton? No, no.